Muy bien, señoras y señores, muy buenas noches a todos, gracias por estar. Aquí comenzamos un nuevo espacio tradicional, como cada viernes estamos con sucesos en el aire de Canal 10 y vamos a saludar a David. ¿De qué se ríe? ¿Cómo anda, Pascal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Pero bien, Pascal, y acá estamos listos para cerrar la semana, para compartir su bloque tradicional y ver de qué nos va a hablar hoy. ¿Por qué no me puedo reír? No, yo no quería saber simplemente porque lo presento y se ríe. Esto no es un circo, Pascal. No, ¿te parezca? No, de vergonzoso que es uno, ¿yo? Ay, qué tímido. Sí, no sabés, la timidez. Te imagino. Bueno, David, ¿de qué vamos a hablar hoy o de quién vamos a hablar? ¿De quién? De alguien muy importante en la patria, pero olvidado. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi. ¿Quién era Juan Bautista Alberdi? Este era un gran tucumano que nació el 29 de agosto de 1810. Días atrás, cuando celebramos el Día del Abogado, que todos decíamos que era el Día del Abogado, no sabíamos por qué era. Bueno, es porque nació Alberdi ese día. Bueno, Alberdi, junto con Echeverría, Mármol, Vélez Sarsfield, Sarmiento, Juan María Gutiérrez y Salvador María del Carril, conformaron algo que históricamente se denominó la Generación del 37. Esto era un grupo de jóvenes argentinos que adherían a la ideología de la libertad, la responsabilidad individual, las nuevas ideas que venían de Europa para crear un mejor país. No nos olvidemos que estábamos a muy poquitos años de la independencia, de la gesta de mayo, no teníamos una constitución, no teníamos una organización propiamente dicha. Claro, o sea que a ver, David, si está bien mi humilde definición, era un grupo de jóvenes letrados, muy bien intencionados y apasionados por esto. Apasionados por eso, pero que esta gente sufrió la opresión y sufrieron además la persecución del régimen autoritario de Juan Manuel de Rosas. Claro. Era un grupo con muy buenas intenciones que querían colocar el país a la vanguardia de las naciones, darle una organización, situarla más cercana a Inglaterra, a Francia, a las grandes naciones del globo, pero se toparon con la actitud reacia y tosca del general Rosas, que bueno, los fue obligando a irse del país, los persiguió, muchos amigos de ellos fueron asesinados porque había una gran represión en la época de Rosas, existía una organización parapolicial que se llamaba La Mazorca, que era comandado por la esposa de Rosas y que se orquestaba toda la persecución política en la Confederación Argentina. Tal cual. Sí, es muy increíble, ¿no? A ver, Rosas está visto como el organizador, pero evidentemente en muchísimos aspectos era un hombre muy poco diplomático y me imagino a esta gente con ideas nuevas que surgió, lo mal que le habrá ido. A ver, una organización en base a litros y litros de sangre que hizo correr en la Confederación Argentina. Porque todo opositor, bueno, era masacrado de una manera feroz. Incluso, bueno, todo el que le quería hacer la oposición, incluso dentro del propio partido de él, que era el Partido Federal, sufría consecuencias terribles. Porque Rosas era gobernador de Buenos Aires, pero era a su vez el encargado de las relaciones diplomáticas del conjunto de la Confederación Argentina. Porque aún no existía el país. Cada provincia era como un pequeño país chiquito que funcionaba solo, tenía sus propios ingresos, marchaba solito. Aún no había un país grande y unificado como el que tenemos hoy, luego la Constitución de 1852-1853. Bien, bueno, David, entonces, ante esta situación surge esta camada de buena gente, buenos letrados, estaba entre ellos Alberdi. ¿Qué podemos reseñar de su notable vida? Alberdi fue el que más descolla de este grupo, porque todos tuvieron unas mentalidades muy fuertes, individualmente son todos muy reconocibles, pero Alberdi se destaca porque fue el que al exiliarse, bueno, todo este grupo de gente se exilia en el Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Europa. Bueno, Alberdi viaja primero a Montevideo, luego a Europa, estuvo muchos años exiliado en Chile, era abogado, se recibe en 1840 abogado, luego que él tuvo varios tropiezos de lo personal para recibirse abogado, porque no era adicto al régimen rosista, era huérfano de madre y padre. Él al momento de nacer pierde su madre. Mirá vos. Fue una persona muy trazada por la desgracia personal. Y bueno, Alberdi es el que nos trae las ideas precursoras del desarrollo, porque él se inspiró mucho en lo que era el desarrollo de Inglaterra, de los Estados Unidos, de crear un régimen federal para el país. De Alberdi nosotros heredamos la libertad,
el federalismo, la autonomía de las provincias, y heredamos todo el conjunto de paquete de leyes que conformaron luego la Constitución Argentina. Porque luego de la caída de Rosas, gracias a la batalla de Caseros y al papel protagónico de Urquiza, fue Alberdi el que le dio a todo ese grupo de vencedores, le dio el sostén ideológico e intelectual para crear la Constitución de 1852. Bueno, pero entonces... Con un libro que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización. Exacto. O sea que si bien él no figuró masivamente como el autor, intelectualmente fue él quien estuvo orquestando y además dando las ideas claras, ¿no? Es como se dice ahora en la época, era un gurú, era una persona muy iluminada que bueno, que lo ayudó a Urquiza y ya tenían tratativas epistolares con Urquiza desde antes de la batalla de Caseros. Claro. Fue el que hizo, el que lo convirtió a Urquiza al liberalismo, a las ideas que venían de Europa, de los Estados Unidos. Urquiza era un militar de provincia, pero gracias a la seducción intelectual de Alberdi, fue que Urquiza también se decide a dar el gran paso que fue el pronunciamiento de 1851. Claro, bueno, ¿cuánto que le debemos entonces? ¿Y hay otras cosas más todavía, David? Hay muchas cosas más, ha escrito libros como el sistema económico y rentístico para la Confederación, en el cual se traza todo el sistema impositivo y la manera en el que se iba a administrar el país y a recaudar los recursos. De esa época, ¿qué es lo que nos queda? Un país organizado fiscalmente, en el cual las provincias iban a retener sus recursos y le iban a ceder a la nación una fracción pequeña para su organización. Porque el Estado federal, en su idea original, era para las relaciones exteriores, la defensa del país, la parte más medular y central de la organización. Para el resto estaban las provincias, los municipios, y esa es en sí la verdadera esencia de un Estado federal. Un Estado en el cual nosotros los ciudadanos estemos más cerca de las decisiones, que no nos venga todo de Buenos Aires, porque eso no es lo natural de la Constitución, que todo venga de Buenos Aires, sino que nosotros, de Villa Elisa, de Paraná, podamos gestar las soluciones a nuestros problemas y tengamos los recursos para hacerlo. Sí, está bien. David, ahora qué increíble, ¿no? Porque pasaron más de 150 años de estos notables, de estos próceres, y seguimos discutiendo lo mismo. La coparticipación, el federalismo, la plata que se va a Buenos Aires. ¿Sabes lo que pasa? Que Alberdi no se lo recuerda, y es más, en el 2010, cuando fue el bicentenario de su nacimiento, no se hizo ningún acto en ninguna parte del país. El gobierno nacional, el gobierno de la señora Kirchner, no hizo ningún acto, ni siquiera la más mínima mención. ¿Por qué? Porque Alberdi hay que olvidarlo. Para la óptica de muchos gobiernos, tanto el actual, otros, militares, civiles, desde hace una cosa de 60 años para esta parte, tratan de olvidar todas esas ideas, que son las ideas que le dan a las provincias, a los municipios la verdadera autonomía, y a nosotros como personas nos dan nuestra autonomía personal. Porque este país, si vos sacas la cuenta, vos como persona no sos libre como tal en este país, porque estás atado a un grupo de corporaciones, a un montón de leyes, la parte laboral está toda muy reñida. Vos, por ejemplo, te doy un ejemplo. A ver. Vos, si a vos se te ocurre, cuando terminás el secundario, ser docente. Sí. Vas a estudiar. Ajá. Vas a tener que sacar la cuenta de lo siguiente. Vas a estar afiliado a un gremio. Sí. ¿Qué gremio? ACMER. ¿Por qué? Porque inscribir otro gremio o formar otro gremio es muy difícil. Vas a tener una mutual, IOSPER. ¿Por qué? Porque vos no podés elegir qué mutual tenés, no podés elegir a quién tributar, no podés elegir qué caja de jubilación vas a tener, no podés elegir un montón de cosas. En sí somos, los ciudadanos somos rehenes de muchas estructuras, y eso no es ni lo natural, ni de Alberdi ni de la Constitución en sí. También otra cosa que se ha perdido es la iniciativa individual de las personas. No nos olvidemos que nosotros venimos de la época de nuestros bisabuelos, por ejemplo. Eran sociedades acá en Villa Elisa o en cualquier otra parte del departamento que las personas levantaban hospitales, levantaban escuelas, levantaban capillas, hacían puentes. ¿Por qué? Porque se reunían entre vecinos y cooperaban entre ellos. Ahí no se esperaba que venga del Estado todo. Sí, no, pero ahí no estoy de acuerdo hoy. Vos fíjate las cooperadoras que tenemos en Villa Elisa. Es todo por iniciativa de gente que se mete a laburar. Mirá bomberos, mirá el hospital, mirá las escuelas, tienen todas cooperadoras de gente que dice, yo voy a laburar a la comisión cooperadora. Pero pero hoy por hoy, ¿qué pasa? Estas cooperadoras están como hijas de un Estado ausente, porque tienen que salir a salvaguardar esa situación de que hay un Estado que acompaña a medias. Una institución como Bomberos Voluntarios surge porque no hay
no hay ni por la parte privada ni por la parte estatal otra cosa, es puramente individual, es una creación comunitaria. En sí, también lo que se ha distribuido es el tema de las posibilidades para inversión, para la venida de capitales. Y de Alberdi también podemos heredar cómo es su oposición a las guerras. Fue una persona que... ¿Qué decía de la guerra? Bueno, de las guerras... En particular, digo, porque todo el mundo me parece que se opone a la guerra. Pero bueno, era un hombre que se opuso en 1865 a la guerra del Paraguay. Mirá vos. Se opuso ferozmente y fue tildado de traidor a la patria y se tuvo que ir del país. Él muere en el exilio por eso y otras actitudes más. Luego, él decía que el comercio era lo que limitaba las guerras, porque los países cuando negocian entre sí hay menos fricciones comerciales y hay menos posibilidad de guerra. Todas las guerras más o menos empezaron todas por cuestiones comerciales, claro. Todas las guerras que conocemos. Y también decía, en 1850, decía que cuando las personas que ordenan una guerra tengan las mismas posibilidades de sufrir los perjuicios que las la están peleando, las guerras se van a acabar. Y fijémonos, desde que hubo la invención de la guerra de la bomba atómica y las armas de destrucción masiva, no hubo más ninguna guerra mundial. Ha habido sí guerras aisladas, pero se piensa dos veces antes de declarar una guerra, porque quien ordena una guerra puede sufrir las consecuencias como quien la están combatiendo. Totalmente. También de Alberdi, ¿qué podemos rescatar? Bueno, fue una persona que hablaba mucho de las instituciones como creadores de costumbres, como para cambiar la sociedad en sí, y nos decía ya en 1852 de que si este país estaba bien organizado y tenía instituciones sólidas, iba incluso conseguir créditos internacionales a tasas mucho menores. Ya descubre en esa época la teoría del riesgo país, que se analiza más a devenir del siglo XX. Pero ya en esa época él hablaba del riesgo país. Fue un adelantado en muchas cosas. Hoy por hoy a nivel mundial muchas personas rescatan esas ideas de Alberdi. Por supuesto, son personas que están en los Estados Unidos, en Inglaterra, acá en Argentina Alberdi está olvidado. Se hace tan imposible para olvidarlo. ¿Qué más podemos agregar? A ver. Bueno, fue gran diplomático de la patria, porque Urquiza lo necesitó Alberdi para colocar a este país en el concierto de naciones, porque al irse el régimen rosista y formarse la organización nacional, al organizarse el país, estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, con Francia, con el Vaticano. Hizo que España reconozca en 1859 nuestra independencia. Nosotros éramos independientes de España en 1850 desde 1816. De 1816 nosotros éramos independientes de España, pero nunca habíamos tenido un protocolo, un tratado que España nos reconozca como independientes. En sí fue una persona que hizo todas las gestiones diplomáticas que necesitó el país para ponerse de cara a una forma de crecimiento que convirtió a este país en sexta potencia mundial. Y en ese periodo, desde Alberdi, 1853 en adelante, hasta más o menos 1900, el país creció un 800%. Pascal, ha estado muy buena su iniciativa. Mira, es una personalidad muy dinámica y la tiranía de los tiempos de aire cuesta compactarlo. No, totalmente, entiendo. No, pero estuvo muy buena su iniciativa de refrescarnos la memoria o hacernos conocer en profundidad quién fue este notable de la patria argentina. Señor, ha sido un gusto, que le pase usted bien. Igualmente, que la pase bien. David Pascal, en Sucesos, hoy recordando a Juan Bautista Alberdi. Vamos a los datos del tiempo cerrando la semana informativa.